Protagonistas del cambio, una mirada juvenil de la realidad. Protagonistas del cambio. Con Fernando de Lucio. Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos y amigues, queridos radioescuchas, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Es un nuevo día y como ya saben, cada sábado es un día más del programa Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad con su amigo, conductor, Fernando. Espero que estén preparados porque continuamos con la serie de programas medioambientales recordando la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 o la COP26, que se realizó del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021. Es muy importante reconocer la situación del medio ambiente porque los temas ambientales son prioridad hoy en día. No se puede hablar de derechos humanos sin incluir derechos ambientales y eso es algo pues necesario. En el episodio anterior que Edito publicó aquí en el 760 AM, hablamos de medio ambiente con una compañera y gran amiga mía, Sofía. Y ahora retomaremos el tema con la participación de nuestra invitada de hoy, que es Carla Morales Lara. Ella tiene 25 años, es psicóloga, activista ambiental e investigadora egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Empezó su camino como activista ambiental a los 18 años y como investigadora a los 20. Tiene experiencias en la gestión de desarrollo de proyectos ambientales nacionales e internacionales. Ha participado como conferencista y panelista en distintos eventos internacionales y más recientemente fue moderadora y entrevistadora de los eventos Report Card 17 de la UNICEF en México. Además, es directora y fundadora del colectivo Ecolescencias, que es un colectivo que se especializa en investigación participativa y acción de trabajo con niños y jóvenes alrededor de distintas temáticas, pero por supuesto priorizando la temática ambiental. Pues la verdad es un gusto estar hoy aquí contigo, Carla. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto estar aquí, Fer. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Gracias por crear estos espacios. Me da muchísimo gusto. Bueno, yo ya había convivido contigo como activista, entonces me da mucho gusto continuar nuestro vínculo, continuar esta amistad. Y pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues muchísimas gracias a ti, Carla, por aceptar. Sabes, este programa de hecho fue nombrado Protagonistas del Cambio, queridos radioescuchas, por hacer honor, ¿no? Hacer memoria de todas las y los protagonistas que actualmente, sin importar su edad o su género, están pues luchando por construir este mundo, por volver este mundo un lugar mejor. Y la verdad eso es algo muy importante y qué mejor ejemplo de protagonista del cambio, pues que tú, querida Carla. Quisiera iniciar esta entrevista, esta charla, con una pregunta que sería, ¿cómo nació tu interés por el medio ambiente, ¿no? ¿Dónde fue esa chispa? Pues siempre tuve, la verdad, mucha inclinación hacia esta área porque mi mamá es una persona, pues bueno, es activista realmente. Ella nunca se ha nombrado como tal, ni siquiera creo que esté muy vinculada con la palabra, pero es definitivamente una persona que es activista. Y eso es importante también saberlo, ¿no? No solo hay como un tipo de activismo, sino que hay muchísimos. Por ejemplo, el movimiento feminista actualmente claro. Es un movimiento de activismo muy poderoso en México. El movimiento también de cuidado hacia los animales. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que es tiene mucho esta parte como de activismo hacia los perros, hacia toda esta parte, ¿no? Los animales en general. Entonces de ahí como que fue mi primer punto para como generarme amor hacia la movilización y el activismo, pero hacia más centrados en el medio ambiente tuvo que ver cuando tenía alrededor de 18 años, pues en internet, realmente buscando, pues ya saben, en redes sociales, ahí scrolleando, de pronto me di cuenta, encontré una información muy alarmante para mí acerca de los productos sanitarios menstruales para las mujeres y de cómo afectan de manera gravísima la salud de las mujeres y también pues el medio ambiente, ¿no? Todos estos productos desechables. Entonces me empecé a preocupar mucho por eso y en el qué podía hacer para cambiarlo, ¿no? Porque dije como, yo pude encontrar esta información porque tengo el privilegio de tener internet, ¿no? Claro. Y un celular y una computadora, etcétera. Y las personas que no, ¿cómo van a saber esto, no? ¿Cómo se los informamos, no? Exactamente. Entonces decidiste tomar acción. Sí, así es. Creé una serie de conferencias y siempre menciono esto porque me parece importante a las personas que quieran ser activistas. Cuando hice mi serie de conferencias, quise darlas en intenté obtener apoyo de diferentes empresas, lugares, a ver si alguien me apoyaba. Y me rechazaron como en 60 o 100 lugares, así de que no, un montón de veces, ¿no? Y obviamente algunas veces sí dije como ya me voy a rendir y al final, continué intentando y soportando, ¿no? Con resiliencia
Y después, por fortuna, encontré a unas personas en el gobierno, de hecho en la alcaldía de Xochimilco, que me apoyaron para continuar con el proyecto, para dar las conferencias en una serie la di en 100 escuelas públicas a nivel secundaria. Y entonces, pues sí, eso fue más o menos como la parte en cómo empecé a movilizarme en el medio ambiente como activista. Pues sabes, tienes mucha resiliencia, ¿no? Pues la verdad es que igual, como bien mencionas, a los activistas creo que ya es pues algo más o menos normal que se les rechace en varias situaciones, pero como dice el dicho, ¿no? Cuando se cierra una puerta, abres otra, o entras por la ventana, pero de que entras, y pues tú eres el ejemplo perfecto de ello. Quisiera preguntarte, justo hablando pues de tu activismo, ¿de dónde viene la idea de fundar el colectivo Ecolesencias? Digo, ¿qué hacen? Cuéntanos acerca de él. ¿Por qué decidiste trabajar con niños y con adolescentes? Bueno, esta pregunta me parece fundamental y súper importante. Yo creé el colectivo Ecolesencias. Yo soy fundadora y directora junto con otras dos amigas muy cercanas que se llaman Pamela Jara y Alejandra Santaella. Las tres salimos de la carrera de psicología y las tres fundamos juntas Ecolesencias y bueno, lo dirigimos juntas, ¿no? Las tres somos psicólogas, por cierto. Y todo esto viene de que justamente cuando yo empiezo mi labor como activista, y me rechazan estas veces, muchas veces yo decía como, bueno, ¿me puedes decir por qué me están rechazando? Y me decían, es que no tienes un apoyo institucional. Claro. ¿De dónde vienes, no? ¿Con quién vienes? Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué a fuerza tengo que venir apoyada de alguien, no? O sea, yo quiero hacer un cambio. Pero después me fui dando cuenta que muchas veces para entrar a diferentes lugares te piden mucho esta parte como de las instituciones. Exacto. Entonces, por fortuna tuve una profesora en la universidad muy, muy querida, también gran amiga mía, que se llama Yolanda Corona, que de hecho a lo mejor también la conoces por ahí. Ah, sí. Y sí, ella me fue asesorando en esa área, me dijo como, ¿y por qué no, en vez de buscar entrar a un lugar, por qué no tú intentas hacer algo? Y para mí eso fue como, wow, pues claro, cambio de paradigma completo, claro, ¿no? Porque me entendí que yo podía hacer como mi propia institución, ¿no? Y de ahí vino la idea de fundar Colectivo Ecolicencias. Y la parte de trabajar con jóvenes y niños viene de que, bueno, primero siento que vivimos en un mundo sumamente adultocentrista. Exacto. En el que todo el tiempo todo está focalizado hacia los adultos, ¿no? Todo, absolutamente. No se está incluyendo a las infancias. Totalmente. Y a las adolescencias. Y entonces para mí y para mis amigas con las que dirijo Ecolesencias, fue muy importante hacer un proyecto en el que el foco principal, los sujetos principales de trabajo fueran jóvenes y niños. Y tampoco hacemos investigación de manera, pues no sé, como la típica manera científica, sino que hacemos investigación, intentamos que sea de corte cualitativo, de corte horizontal, investigaciones de acción participativa, en donde no solo las personas con las que trabajamos sean como que vamos a estudiarlo, sino que hagamos investigación y proyectos juntos. Claro, pues creo que eso es algo muy importante, la elaboración de proyectos, y eso es algo pues que me parece fundamental. De hecho, hace un rato estuve pues checando las redes sociales del colectivo y vi que el trabajo que realizan es pues asombroso. Y pues justamente quisiera abordar un poco tus opiniones, tus perspectivas. Mencionabas que pues vivimos en un mundo, en un México, en una sociedad profundamente adultocéntrica, machista, patriarcal, clasista, racista y con todos los istas posibles por imaginar. Sí. Y pues eso hay que cambiarlo. ¿Cómo calificas desde tu perspectiva que se estén creando pues consultas como la consulta Phoenix, que igual estábamos tratando en el programa anterior, que pues fue esta consulta de medio ambiente en Canadá, en Estados Unidos y en México, virtual, en la que pues se habló con las infancias? ¿Tú cómo evalúas esto? ¿Qué significa para ti que ya se estén empezando a incluir a las niñas, niños y adolescentes? Me parece, la verdad, perfecto, y creo que se tienen que hacer cada vez más, ¿no? Pero también creo que hay varios detalles por ahí que es muy importante como comentar. Por ejemplo, siempre se agradece la creación de ese tipo de consultas, de espacios, claro. Es fabuloso. Pero también creo que tiene muchas cosas que mejorar y cosas que remarcar, ¿no? Por que supuesto. Son importantes. Yo he estado como en ambos lados, digamos, del activismo, que es como, primero estuve en este activismo que fue, pues, yo salir y ver cómo le hacía para intentar lograr un objetivo específico, ¿no? Y anteponerme a, pues sí, las diferentes crisis que se me fueron presentando, como yo muchas veces, por ejemplo, poner, pues, de mi dinero para poder ir a dar las conferencias porque eran lejos, sí. Ese tipo de activismo. Y luego entré ya más de la manera como, pues, saliendo de la universidad, ya formándome como investigadora, etcétera. Entré más al lado del activismo como académico, que es mucho del que se hace ese activismo de escritorio, que se hace muchas veces para las consultas y demás, ¿no?
Y algo que me di Claro. cuenta, porque yo estuve como organizadora de la consulta Phoenix, estuve en el comité académico y también estuve en el comité organizador acá directamente en México. Y algo de lo que me di cuenta, que sí me quedé como en la espinita ahí, es que muchas veces este tipo de consultas, aunque son espacios padrísimos para que los niños y jóvenes participen, a veces se quedan en palabras. Entonces falta como que avanzar un Sí. poco más allá, porque se queda mucho en el escritorio. Entonces falta esta otra parte que es como, pues de salir y hacer algo en el exterior, ¿no? Así como que llevarlo un poco más a las acciones. Entonces siento que está padrísimo que estén estos espacios, pero creo que hay que impulsar un poquito más también esta otra parte de la movilización, o sea, ya de la acción directa, como, ok, ¿y a dónde vamos o qué hacemos? Toda esa parte. Claro, justo mencionas la acción, la movilización directa, pues me parece importantísimo recalcar que, pues relacionado con esto que mencionas, ¿cómo va a haber acción si mucha gente no está enterada de esto? O mucha gente todavía sigue, bueno, mencionando que el cambio climático no existe, a pesar de que mucha evidencia científica, pues prueba completamente lo contrario. Entonces, ¿cómo fomentar la cultura ambiental en los niños? Por ejemplo, en los chicos que ahora están escuchando aquí en el 760M, protagonistas del cambio, una mirada juvenil de la realidad, y pues cómo fomentar la cultura ambiental, que las personas se preocupen por ello. Esta también me parece una pregunta bien importante, Fer. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, de hecho muy recientemente escribí un artículo al respecto, al final les paso el nombre para que ahí por si lo quieren leer, Perfecto. justo se publica este mes, que tiene que ver mucho con cómo transmitimos la información sobre el medio ambiente, cómo la transmitimos y qué respuestas emocionales está generando esta información que transmitimos, ¿no? Porque muchas veces todo lo que tiene que ver con los temas ambientales viene de información meramente científica, muy estadística, pues, o sea, Sí. no sé, estos son los índices de contaminación del mar, estos son los índices de tal, esto es tal, y así como cifras súper alarmantes de, no sé, el mundo se va a acabar en 2 años, y Sí. va a ser esto, y nadie está haciendo nada ahí. Y entonces todas las personas que lo reciben, especialmente niños y jóvenes, ¿cómo van a reaccionar ante toda esta? ¡Ah! Exactamente, ¿no? Hablándolo de una manera como un poquito más teórica, digamos, por ahí hay una autora que se llama Susan Moser, que de hecho retomo en el artículo, que habla sobre las respuestas emocionales desde lo psíquico, digamos, a esta información. El cerebro reacciona de 2 formas. Cuando tú crees que un peligro es como pequeño, que lo puedes enfrentar, entonces tu cerebro, digamos, como que acciona para enfrentarlo. Dice fácil, ¿no? Exactamente, accionas. Pero cuando un peligro se presenta como algo enorme, que no puedes hacer nada, que va a pasar, entonces el cerebro, la reacción adaptativa es congelarse. Correr o congelarse. Exacto. Entonces, esto es bien importante pensarlo porque toda la información que se transmite casi es de tragedia o de horror o de pánico. Y entonces hay que pensar qué genera esto en las mentes de los jóvenes y de los niños, ¿no? Pues genera que se congelen. Entonces, tenemos que cambiar la manera en cómo transmitimos. Queremos generar movilización, queremos generar activismo. Hay que cambiar cómo decimos las cosas. Hay que cambiar lo que queremos. Para cambiar la respuesta, hay que cambiar el cómo lo decimos. Entonces, mi recomendación ahí, bueno, este lado como, digamos, más teórico, ¿no? Eso es lo que puedo decir como de mi parte, pues más psicóloga, más investigadora. Ahora, de mi parte como más activista, y eso ya lo hablo más de mi experiencia personal. Hay un montón de veces en las que sí dices, me rindo. Y ahora sí ya no puedo, y ya no pude, o estoy bien cansada, o siento que no estoy haciendo nada, o no sé, ¿no? Y también es importante hablar de eso, porque a veces, pues no sé, se pinta como que todo el tiempo tenemos que estar felices y positivos y accionando, Exacto. y no es así siempre. Pero aquí mi recomendación es, y algo que a mí me ha pasado en lo personal, por ejemplo, una vez llegué con mi mamá y le dije justo como, es que siento que no estoy pudiendo, no sé, estoy muy cansada, ya he hecho mucho, no sé si está funcionando, no sé qué hacer. Y entonces no me dijo nada y se me acercó con una cubeta llena con agua y me la dio así, sin decirme nada, y me dijo, salte a regar un árbol. Le dije como, ¿qué? Y me dice, afuera en el camellón, era verano, me dice, los árboles están súper secos. No tienes que hacer nada. Solo salte y riega un árbol. Entonces salí y regué un árbol y al momento de hacerlo dije, wow, son acciones que a veces que no nos cuestan tanto, que a veces visualizamos el activismo como, no, tengo que estar en eventos internacionales haciendo tal, tal. No siempre es eso. A veces las acciones como más cercanas, más en corto, más fáciles son las que tienen más impacto. Pues me he quedado sin palabras, tengo que decirlo, estoy procesando toda la información que acabo de recibir. La verdad es que
¿Sabes? Personalmente, queridos radioescuchas, ¿ya escucharon? Yo nunca me había hecho esos cuestionamientos de cómo se cambia la respuesta a partir de cómo se dice. Eso es algo que has planteado y que creo que todos los pues escritores, activistas deberían retomar, incluso las personas que elaboran esos informes. Claro. Pues planteas aquí que tiene que haber, bueno, dos vertientes. Yo me quedo como con dos vertientes. Que tiene que haber una mejor forma de divulgación, ¿no? Porque si no, pues todos nos vamos a congelar. Y que también se deben incrementar las acciones. Pues me parece genial tu respuesta. La verdad es que creo que aquí ya dejaste a todos detrás, pues a mí en el micrófono y a todos los radioescuchas detrás, pues pensando. Pues sí, estamos como impactados por esta reflexión y me parece sumamente interesante. Y de hecho quisiera avanzar. Mencionaste los eventos internacionales y todo, y pues todo ello. ¿Cómo ves los resultados de la COP26? Que muchos dicen que fue súper polémica, que porque hablaban de medio ambiente pero llegaban en jets privados y bueno, de hecho eso discutimos en el programa anterior, pero cuál es tu perspectiva de la COP26? ¿Es buena, mala o cómo? Pues respecto a todos este tipo de eventos internacionales, tengo pues sentimientos encontrados, ¿no? Porque por una parte, igual como mencioné por ejemplo con la consulta, es padrísimo que existan esos espacios, ¿no? Donde se hable del tema, donde haya representación internacional, etcétera, es súper importante. Pero por otro lado, a veces llegan a caer en la hipocresía, ¿no? Y en un montón de cosas que pues no en vez de generar impacto, más bien generan como una cortina de humo y entonces a veces hasta estorban más de lo que generan, ¿no? Y da coraje, da coraje. Porque finalmente, pues no hay que caer en el cuento de que el cambio climático y la crisis ambiental es un tema individual, ¿no? No, todos sabemos que es un tema estructural, sistemático, que no se va a resolver por las acciones de una persona, que tiene que empezar o sea, pues bueno, justo gobiernos, instituciones, grandes empresas, etcétera. Sí, pero también hay que entender que va muy de la mano con las acciones individuales y que no podemos decir como, bueno, la responsabilidad es, no sé, nada más de tal empresa, ¿no? De tal cosa o de tal gobierno. Sí, claro, hay que darles su carga de responsabilidad, que es la mayor parte, claro. Pero todos tenemos nuestra responsabilidad en esto y todos hay que tratar de accionar desde donde podamos, ¿no? Y entonces, no sé, justamente siento que muchas veces las personas que participan en este tipo de eventos son personas sumamente privilegiadas, que realmente no, no representan en sus personas lo que es un compromiso ambiental verdadero, claro. Ni nada que tenga que ver con eso. Y también siento que en estos eventos a veces justamente se evita mucho, se habla mucho de la perspectiva científica, ¿no? Como se está produciendo tanta cantidad de gas o tanto, o así como que súper científico, pero las cosas que tienen que llegar realmente así como darle responsabilidad a quien la tiene, como que la esquivan un poco. Exacto. Que yo creería que es la parte más importante, ¿no? Pues bueno, me parece muy interesante tu resolución, la verdad es que mencionas eso de la hipocresía. Y bueno, ya es un tema para hablar todo el programa, pero nos iríamos pues todo el resto del programa. Y bueno, quisiera preguntarte aquí, pues amigos, antes hago el espacio promocional, ya saben, el clásico espacio promocional. Continúan escuchando el 760 AM con Fernando Lucio, su conductor, pero díganme Fernando nada más. Y pues con nuestra invitada haciendo una estupenda charla muy reflexiva, Carla Morales Lara. Y pues bueno, continuando, quisiera hablar acerca, pues de, bueno, mencionas acciones. ¿Qué le falta a México para mejorar en el aspecto ambiental? Pues primero que nada, justamente lo que mencionaba, el tema sistemático y estructural, ¿no? Cambiarlo. Exactamente. Darle responsabilidad a quien más la tiene. ¿Quiénes son? Las grandes empresas, los megaproyectos y el gobierno. Y las personas más adineradas, que obviamente son las personas que más contaminan. Entonces hay que centrar la mirada como sociedad civil hacia esa parte, ¿no? Esa es la parte más, digamos, pues sí, lo más fundamental, hacia las personas que realmente van a generar un cambio que sea muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si se detienen, si el gobierno hiciera legislaciones más fuertes hacia, no sé, los niveles de contaminación que pueden hacer ciertas empresas, etcétera, si la ley fuera más estricta con ellos, entonces realmente habría un impacto mucho más fuerte, ¿no? Eso es por una parte, digamos, en el tema estructural. Y en el tema más, individual, creo que todos tenemos que empezar a entender que tenemos un compromiso. Porque de nuevo, retomando un poco esta parte de las noticias y de cómo se transmite la información, muchas veces se dice como, es que alguien tiene que hacer algo, es que el mundo se va a acabar y no estamos haciendo nada, es que alguien,
pero es como, casi como si le habláramos a un superhéroe, ¿no? Alguien tiene que hacer algo. Alguien sálvenos. Exactamente. ¿Y quién es ese alguien, no? ¿Quién tiene que hacer algo? Se supone que nosotros. ¿Quiénes son las personas? Nosotros somos. Exacto. Así, y hay que verlo primero en lo individual, ¿no? Yo soy. Y luego hay que entender que justamente de lo individual es bien difícil llegar a lugares, ¿no? Entonces, primero se piensa en lo individual y luego se piensa en lo colectivo. Tenemos que aprender a colectivizarnos, tenemos que aprender a hacer sociedad civil que haga un empuje justo hacia el gobierno para hacer leyes que realmente generen cambios, leyes que realmente generen que empujen a las empresas a disminuir sus niveles de contaminación, etcétera. Y también en lo individual, pues siento que tenemos que empezar y esto es algo muy fuerte que podría parecer como muy sencillo, pero siento que se nos olvida. Tenemos que imaginarnos que sí se puede cambiar las cosas. Tenemos que imaginarnos que es posible, claro. Porque se nos olvida muchísimo. Pues creo que pues tocas temas muy interesantes. Todos tenemos pues un pedacito de responsabilidad. Como bien dicen, todos aportamos un granito de arena. Y la verdad es que es hora pues de empezar a cuestionarnos, ¿no? No hay que caer en el de, por favor, alguien haga algo. Creo que todos tenemos que hacer algo. Y justo lo que mencionas que fue algo que justamente se mencionó mucho en la consulta Phoenix, que es colectivizarnos, formar redes, formar una sociedad que piense en conjunto, no solo en lo individual. Y eso es muy, muy importante. Ya para ir finalizando el espacio, me encantaría, pues, si ya nos pudieras recomendar ese libro, un documental, o qué les recomiendas a los radioescuchas del 760 AM. Bueno, pues para empezar, si quisieran, obviamente va a parecer comercial, pero no es, se los juro. El artículo que voy a publicar me parece importante porque menciona un tema que se esquiva mucho en las temáticas ambientales, que son las emociones. Y esto que ya habla de las respuestas emocionales y su importancia. Se llama Vivir en un mundo más que humano, oportunidades e impedimentos de los jóvenes en el cuidado del planeta. Y se va a publicar en la revista Tramas en diciembre. Bueno, ya este mes. Ya escucharon, queridos radioescuchas. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir? Por ejemplo, tus redes sociales o... claro, sí. Las del colectivo. Sí. Lo pueden encontrar en Instagram como @ecolescencias con SC. Y en Facebook como Colectivo Ecolescencias. Y ahí compartimos pues varias cosas de los proyectos que participamos. Perfecto. Pues, ¿sabes? Se nos está yendo el tiempo de las manos. ¿Dónde está? Agarren el tiempo. Pero pues no se puede. Entonces, pues quisiera agradecerte por tu presencia y por la conversación reflexiva. Me dejaste pues pensando y repensando, dándose cuenta de que uno lo que necesita son coaliciones, son redes que piensen en lo colectivo. Y muchísimas gracias pues por tu participación y por poner en la mesa estos temas que siempre se esquivan, como bien dices. No, muchas gracias a ti, Fer, y gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y gracias también por tu labor al hacer este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias a ti. Queridos radioescuchas, se nos fue el programa volando y ahora yo les pregunto, ¿qué les pareció? ¿Qué aprendizajes se llevan de este programa? ¿Ha cambiado su percepción actual respecto al medio ambiente o al cambio climático? Recuerden escribirnos y dejarnos un comentario, una opinión en nuestras redes sociales. Por ejemplo, a mí pueden contactarme mediante el correo feractivista@gmail.com y en mi Facebook como Fernando de Lucio Activista. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal de YouTube, Fer contra la desaparición, a favor de los derechos de la infancia, donde también hemos hablado de medio ambiente, de violencias estructurales y pues de todo tipo de temas aquí. Incluso aquí estoy, en este canal estoy subiendo pues los videos de las entrevistas, que de hecho voy a saludar a la cámara, hola, para si quieren vernos en persona aquí en la cabina, que es todo muy azul y blanco. Y pues bueno, activen la campanita, no olviden la campanita para que tengan todas nuestras notificaciones. Continúen escuchando el programa que se transmite todos los sábados a las 11:30 de la mañana por el ABC Radio, por el 760 AM, disculpen. Protagonistas del cambio, una mirada juvenil de la realidad. Y no se vayan todavía, déjenme, les doy la recomendación de lectura de esta semana, que es un libro del barco de vapor de Jorge Fábregas, es Nube Naranja Amarilla. Si bien es un libro para primeros lectores, yo me acuerdo que lo leía muchísimo como por los 6-5 años. Es un libro que trata un tema que también se mencionó, que me pareció indicado, es acerca pues de los animales, ¿no? Es de un chico, un joven,
que va a ayudar a su abuela a dar a comer a sus canarios. Y los canarios le imploran que los dejen salir para volar con el viento y pues para experimentar qué es volar, porque nunca han volado, dicen. Entonces pues el niño los libera y se ve envuelto en una nube naranja y amarilla. De ahí el título. La verdad es que es un gran libro, es muy bonito, tiene ilustraciones bonitas y me parece, y a mí me encantaba de pequeño, siempre lo pedía y con mi familia. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio hoy y todos los sábados. Compartan con sus amigos y familiares, pasen un gran sábado, disfruten del día. Yo soy Fernando y me despido y nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.